Buenas noches, Centroamérica. Les saluda Wendy Cárcamo, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Honduras. Es para mí un gran honor presentarme ante ustedes esta noche para desarrollar este simposio tan importante, nuestro simposio Impacto de la pandemia en la morbimortalidad materna en Centroamérica, en donde vamos a brindar un gran homenaje a nuestro querido y recordado profesor Douglas Jarquín. Voy a dar paso al doctor Raúl Bravo, presidente de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Sociedades de Ginecología y Obstetricia de Centroamérica. Doctor Raúl Bravo. Muchas gracias, Wendy. Buenas noches a todos en Centroamérica. Un placer estar aquí con ustedes, que nos estén acompañando. Como presidente del Comité Ejecutivo de FECASO, le damos la más cordial bienvenida, tanto en mi nombre como en nombre de toda la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia de Centroamérica. En el día de hoy, por iniciativa de la doctora Wendy Cárcamo, presidenta de la Sociedad de Honduras, estamos realizando este conversatorio. Inmediatamente fue apoyado por todos los presidentes de todas las sociedades en este tema que es tan importante de lo que como lo es la morbimortalidad materna. Este es un tema realmente que se estudió porque sigue siendo, como sabemos, un problema de salud mundial y que ha sido un tema de trabajo de todas nuestras sociedades, tanto de las sociedades centroamericanas, de la Federación Centroamericana y además también de todas las sociedades miembros de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la FLASOC, en donde se ha trabajado, como mencionamos, de forma constante a través de muchos años para tratar de disminuir lo que es la morbimortalidad materna. Además, también de forma particular, porque estamos haciendo un homenaje al doctor Douglas Jarquín, miembro destacado de nuestras sociedades, que trabajó arduamente en todos los temas, tanto de investigación como de docencia, para la prevención de este problema que es la morbimortalidad materna. Por lo tanto, hemos querido pues, honrar su trabajo, el arduo trabajo que realizó en pro de todas las mujeres de Latinoamérica. Y por lo tanto, entonces, estamos en este conversatorio con todos ustedes, a los cuales les agradecemos su participación y esperamos que también, además de ser un gran homenaje que queremos brindar a nuestro querido colega, que también pues, sea de utilidad para la parte docente de todos los médicos a nivel centroamericano, que en eso se destacaba el doctor Douglas Jarquín, en la parte docente para la prevención de estos problemas. Doy paso entonces nuevamente a la doctora Wendy Cárcamo, de la Sociedad de Honduras, para continuar con el programa del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Es fundamental recordar que, bueno, la muerte materna sigue azotándonos en Centroamérica. Y obviamente el doctor Douglas Jarquín era una persona que luchaba en pro de erradicar, de tratar de disminuir la morbimortalidad materna en Centroamérica y en Latinoamérica. Y luchó día a día. Y el día de hoy queremos también dar la bienvenida a su familia, que sabemos que nos está acompañando en este homenaje que estamos haciendo desde lo más profundo de todos los corazones de cada uno de los centroamericanos. El evento se va a tener una dinámica de 2 etapas. En la primera mitad del evento haremos el homenaje para el doctor Douglas Jarquín y en la segunda mitad del evento pues daremos paso a las ponencias relacionadas con la morbimortalidad, cómo se ha visto impactada por la pandemia en estos momentos tan importantes que estamos viviendo de precariedad en Centroamérica. Voy a dar paso a presentar a cada uno de los panelistas. Nos sentimos muy honrados porque el día de hoy contamos con la presencia de cada uno de los presidentes de cada uno de los países de Centroamérica. Y además tenemos la presencia de 2 personas muy queridas invitadas como son el doctor Paulo Mid y el doctor Edgar Iván Ortiz. Vamos a dar paso entonces a presentar la hoja de vida de cada uno de los ponentes. El doctor Paulo Mid es nuestro amigo mexicano, especialista en ginecología y obstetricia,
especialista en el posgrado de oncología mamaria y ginecológica, coordinador del grupo de capacitación en salud reproductiva y emergencias obstétricas del grupo Condeseo, miembro del Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna y Trato Digno y Respetuoso de la Atención Obstétrica, coordinador general del Comité de Salud Materna de FLASOW. Paso la palabra al doctor Jaime Sánchez. Buenas noches a todos. Le extiendo mi más cordial bienvenida como presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y quiero presentarles a uno de los panelistas, que es el doctor Luis Araujo de Guatemala. El doctor Luis Araujo es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos, especialista en ginecología y obstetricia, también diplomado por la Universidad de San Carlos, profesor titular de la Universidad de San Carlos, past president de FECASOC, y actualmente es el vicepresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Adelante, Wendy. De igual manera, el doctor Miguel Guido Serrano, representante de El Salvador, doctor en medicina de la Escuela de Medicina Universidad del Salvador, especialista en ginecología y obstetricia, profesor de medicina del Departamento de Ginecobstetricia de la Universidad del Salvador, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Salvador y trabajador arduo de elaboración de guías de práctica clínica en el manejo de lesiones premalignas de cervix de Comin FECASOC. Jaime. También tenemos el honor de tener a la doctora Sujei Bravo de Nicaragua, que es especialista en ginecología y obstetricia, tiene un máster en salud pública y es consultora en proyectos de capacitación e investigación en salud sexual y reproductiva. La doctora Sujei Bravo es actualmente la presidenta de la Asociación de Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia. Wendy. Y la doctora Angélica Vargas de Costa Rica. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Además es profesora de la Cátedra de Ginecología de la Universidad de Costa Rica. Es coordinadora del Programa de Normalización de la Atención Integral de la Mujer. Es directora del Proyecto de Salud Mesoamérica y Prevención del Embarazo en la Adolescente y presidenta actual de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Costa Rica. Jaime. Y finalmente les quiero presentar a un gran amigo de Centroamérica. Desde Colombia nos acompaña el doctor Edgar Iván Ortiz, médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, magíster en salud pública, autor y líder de la iniciativa de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, past president de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, past president de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y miembro del Executive Board y del Comité Científico de FIGO. Muy bienvenidos todos los panelistas a este evento. Wendy. Bien, vamos a dar paso al homenaje al doctor Douglas Jarquín. Y en este momento voy a invitar al doctor Miguel Guidos, quien nos hará el minuto de silencio a la memoria del doctor Douglas Jarquín y hará el homenaje a su trayectoria académica. Con ustedes, el doctor Miguel Guidos. Muy buenas noches, agradeciendo el honor que me hacen de poder hacer estas palabras en homenaje a nuestro recordado Douglas, el chero para todos nosotros. Vamos a empezar guardando un minuto de silencio, el cual vamos a comenzar en este momento. Yo les avisaré cuando termine. Empezamos. Gracias.
Vamos a comenzar con lo que fue Douglas durante toda su vida como profesional a nivel no solo de Centroamérica, sino también a nivel de Latinoamérica. Me pasa la primera, por favor. Un buen médico debe reunir ciertas características como una real vocación, poseer ciertas habilidades propias de su profesión, una buena comunicación y una especial dedicación al trabajo, entre otras cosas. Douglas Arkin poseía, además de todo ello, empatía, respeto y buen trato para con sus pacientes, crítico y propositivo para con sus colegas cuando debía hacerlo. La próxima. Como profesional fue un incansable trabajador, investigador y docente, que ponía todas sus energías intelectuales en conseguir los resultados propuestos. Estaba constantemente motivando a sus alumnos, compañeros y subalternos, con el fin de que todos se sintieran parte de cada proyecto que se realizaba. A pesar de ser un hábil cirujano ginecobstetra, prefirió dejar la sala de operaciones y dedicarse a la salud pública materno-infantil, lo mismo que investigaciones clínicas y operacionales, formación que realizó en el Centro Latinoamericano de Perinatología CLAP en Montevideo, Uruguay, allá por los años 1987. La próxima. La próxima. A nivel gremial fue un líder nato de la Asociación de Ginecología de El Salvador, participando en proyectos de salud reproductiva y dando capacitaciones a nivel de todo el país con buenos resultados. También trabajó en forma unificada como ASOGOES, con los capítulos de ASOGOES como son la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Santana, AGOSA, y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Oriente, AGO, realizando jornadas de educación continua con las mismas. La próxima. En los estudios de investigación es importante recalcar esto. Douglas iba a las comunidades para ver de cerca las necesidades de las mismas, para revisar con los operativos las dificultades que tenían y les daba apoyo para superar las mismas. A nivel del Ministerio de Salud de El Salvador, participó como investigador principal en la realización de la línea basal de mortalidad materna, implementando acciones a nivel del país como capacitaciones en su lugar de trabajo, realizando talleres con el personal involucrado y con el fin de disminuir la mortalidad materna en El Salvador. Gracias a esta línea basal que Douglas nos dejó, el Ministerio de Salud le ha sido posible disminuir enormemente la mortalidad materna. Participó en la reactivación, esto es importante, allá por la década de los 90, la FECASOC tuvo un bajón, un no funcionamiento, y Douglas participó en la reactivación de la federación, la FECASOC, lo mismo que del Comité de Investigaciones COMIN, siendo entonces coordinador del mismo del año 2004 al 2016, realizando diversas investigaciones en el área centroamericana, entre ellos el estudio de morbimortalidad materna extrema en la región centroamericana. Este estudio fue premiado como el mejor trabajo científico en el área obstétrica en el Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia en el 2008 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Douglas en este homenaje que se le dio en Mendoza y de aplaudirle con el cariño que le teníamos por haber logrado un mérito tan grande. La próxima. Fue maestro de la ginecología y obstetricia centroamericana y latinoamericana. Representó a nuestro país en múltiples ocasiones, poniendo en alto el nombre de El Salvador, de la región centroamericana, lo mismo que a Latinoamérica, como coordinador del Comité de Mortalidad Materna de FLASOC.
Estas son algunas de las últimas fotos que tenemos de él en la fiesta navideña, cuando le estamos entregando el premio que se había sacado, una botella de vino. Aquí está departiendo en esta cena navideña junto con su esposa y otros colegas con sus esposas también. Aquí estamos nosotros oyendo una de las presentaciones de Douglas. La próxima ahí lo vamos a ver. Aquí está Douglas. Esa era su vida. Estar dando capacitaciones y capacitaciones al personal de salud. No se cansaba de luchar porque las personas que trabajamos con las mujeres en El Salvador diéramos la mejor atención, tuviéramos los mejores conocimientos con ese mismo objetivo. Como persona fue un excelente esposo, fue buen padre, fue buen abuelo porque llegó a esa etapa también. Y creo que aquí me equivoqué, no fue buen amigo, fue buen chero, porque esa es la manera como lo conocemos en toda Latinoamérica, el chero. Nadie se refería a Douglas. Ya vino el chero. ¿A dónde está el chero? Esa era la manera que lo conocíamos en toda Latinoamérica y en Centroamérica. Siempre estuvo dispuesto a brindar su apoyo, tanto en los malos como en los buenos momentos. Su familia fue su prioridad, siendo un ejemplo de trabajo y dedicación para sus hijos y sus nietos. Muchas gracias, doctor Guidos, por sus excelentes palabras. Voy a dar paso en este momento a la participación del doctor Paulo Mir, coordinador del Comité de Salud Materna de la FLASO, a hacer un homenaje a la vida y la trayectoria laboral dentro del Comité de Salud Materna de la FLASO al doctor Douglas Jarquín. Doctor Paulo Mir, queda con la palabra. Muy amables. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, Wendy. Te felicito por la iniciativa. Y a la familia que nos está escuchando, pues un abrazo. Desafortunadamente yo no tuve la oportunidad de conocerlos. Yo creo que elegimos la misma foto porque esta es la foto muy característica de él, siempre sonriente, siempre habla su expresión, este lenguaje corporal que él tenía de una buena persona, pues así lo era. Yo nunca me atreví a llamarle el chero, aunque sé el significado que tiene, que es querido o es amigo o es camarada, porque me infundía mucho respeto y nunca pude. Me puse a investigar y su nombre Douglas es un nombre celta y significa río azul o río claro. Y así era él, era una persona transparente. Me puse a buscar y encontré que en la revista latinoamericana hace ya 10 años se le hacía un homenaje a uno de los maestros de la ginecología y obstetricia centroamericana. Esto hace ya 10 años. Esta es la esquela a todo El Salvador, a todos los ginecobstetras del Salvador que lo apreciaban tanto, pues también un abrazo. Yo no conozco la ciudad de Usulután, de ahí venía él. También me decían que era su tono de voz era porque era muy característico de esta parte oriental de El Salvador, pero su tono de voz siempre era tranquilo, pero firme. Esta fotografía me hizo favor de pasarla al doctor Edgar Iván Ortiz. Esto es en Montevideo, en Uruguay, en octubre del 2012. A mí me invitaron a hablar la importancia de Douglas en FLASOC y fue alguien trascendental para FLASOC. Fue una persona catalizadora de todos los eventos. Aquí está en la Federación en el Congreso del 2017 de la Federación Latinoamericana. Está María Fernanda Escobar de Colombia, el doctor Samuel Kashmer, que es el presidente actual de la Federación Latinoamericana, y el doctor Jorge Méndez, que además tenía una excelente relación con él y también, otra parte muy importante
de FLASOG. Siempre alegre, siempre todo el mundo se acercaba con él en todos los eventos a platicar, a compartir, pero compartía muchas cosas de experiencia, muchas cosas de vida. Como lo decía el doctor Miguel Guidos, él fue un clínico por mucho tiempo, pero después fue un gran investigador, un profesor. Aquí está en Guatemala participando en procesos de capacitación, como siempre lo estaba, y obviamente pues siempre estaba rodeado de la gente que en su momento, bueno, por acá atrás se ve el doctor Fujner, ahora presidente de FIGO, gente de la Oficina Panamericana de la Salud. O sea, siempre estaba rodeado de personajes porque él era un personaje. Él era un profesor de profesores. Les decía, escribió muchísimos artículos, o cooperó en muchísimos documentos muy importantes para FLASOG, para que además FLASOG se viera se abriera y tomara un papel preponderante, pues no solamente en la Federación Latinoamericana, sino, en toda Latinoamérica, sino también en el mundo. Era un extraordinario profesor, muy didáctico, muy claro, muy sencillo en sus exposiciones. Esta fotografía se la tomé en FLASOG en el 2017. Aquí estamos en Bolivia. Y en aquella ocasión viajamos los tres en un vuelo, Wendy, Douglas y su servidor, y llegamos a Bolivia. Y les platico la anécdota, él y yo pasamos fácilmente. Wendy no sé qué traería, que Wendy no pasaba y llevan como 2 horas. Y yo, pues yo ya la verdad estaba muy angustiado, pero él con la tranquilidad de siempre me dijo, Paulito, relájate, sí va a pasar. Y sí pasó. No está en la foto, pero sí pasó, ¿eh? Y además era un gran gestor. Aquí está en Cali, un gran impulsor de la innovación. Él en muchos países ayudó a que se consiguieran y a que se implementara el traje antichoque no neumático, pero también los balones intrauterinos y muchas otras cuestiones de orden de innovación tecnológica, porque conseguir estos recursos no siempre es fácil, pero él sabía moverse y hacerlo. Siempre pues muy querido. Ahí está con Fanny Corrales de Paraguay, una gran amiga. Y esta es una fotografía que estoy con el gringo Volati de Argentina, con quien también él tuvo una gran amistad, con Wendy, César Favela de Culiacán, en uno de los congresos nacionales en México. Pero como decía el doctor, sí era un personaje de la academia, pero además era una persona que iba, esta fotografía representa, él iba y conocía la realidad de las, no era una persona de escritorio, hacía los diseños, por supuesto, pero era una persona que conocía el entorno en su máxima expresión. Y claro que por supuesto esto lo sensibilizaba, pero también nos sensibilizaba a muchos a tomarlo como ejemplo. Fue parte muy importante del proyecto Cero Muertes Maternas por Hemorragia. Él, igual que yo, que el doctor Edgar Iván, y que todos quizá los que están presentes hoy como panelistas, estamos convencidos que se puede llegar a 0 muertes por hemorragia. Hoy son tiempos más difíciles, pero creemos y creer es poder. Esta fotografía nos la envió el traslado de los pacientes. Uno luego se lo imagina siempre como que las cosas se dan fácilmente, pero pues no, él nos recordaba la realidad de la que muchos países, incluyendo México, en sus áreas más alejadas, pues viven, y que este proyecto pues es un proyecto interinstitucional y que sigue en marcha. Él dio, no puedo decirles qué número de talleres de este proyecto. Yo creo que esto lo define muy bien. Lo define
con entrega, llena de vida, llena de vocación, llena de servicio y dedicación. Pues se autolimita solo. El virus, el problema que da es que altera las células del cuello uterino, degenerándolas en células anormales que las convierten en cáncer. Pues no me queda más que decir, pues adiós a un buen amigo, a un buen profesor, a un buen padre. Siempre lo vamos a recordar, siempre. Va a ser también un motivo de inspiración para los que queremos seguir en este camino de la salud materna. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Adiós, Douglas. Muchas gracias, doctor Paulo Mit, por su sentida presentación. Estamos seguros que la familia del doctor Jarquín, que nos está viendo, pues aprecia mucho, y ya su hija ha hecho un comentario dentro de esta plataforma. Antes de comenzar con la parte docente académica de este seminario, queremos darle la palabra al doctor Edgar Iván Ortiz como parte final del homenaje al doctor Douglas Jarquín. Y el doctor Edgar Iván Ortiz fue amigo personal del doctor Douglas Jarquín y tiene unas palabras para nosotros. Adelante, doctor Edgar Iván. El sonido, Edgar Iván. El sonido. Iván, tiene que activar el micrófono, sí. Todavía está inactivo. Tiene que quitar el mute. Ahí. Listo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Quisiera que me dieran para entrar a la pantalla. Vamos a ver cómo hago. Por favor. Ya estamos viendo su pantalla, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas de la Federación Centroamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología por el privilegio y el honor de permitirme participar en este sentido y más que justo homenaje a la vida y obra de José Douglas Jarquín. Tuve la oportunidad de relacionarme durante muchos años con Douglas, y esto me permitió conocerlo no solamente en su faceta como profesional y académico, sino como amigo. Por eso solicité me dieran este espacio para compartir con su familia y ustedes, colegas centroamericanos, una breve semblanza a continuación. La vida me dio la oportunidad de conocer a José Douglas Jarquín desde mi proceso formativo, ya que al igual que él, tuve la oportunidad de ser becario del CLAP, y ahí escuché por primera vez de un joven colega salvadoreño que había dejado una huella imborrable y en quienes sus profesores tenían gran expectativa con su quehacer en beneficio de las mujeres centroamericanas. De regreso a su país, posterior a su periplo en Montevideo, comenzó su febril trayectoria que le permitió rápidamente destacarse como un líder a nivel centroamericano y latinoamericano, gracias a su capacidad de leer el problema de la mortalidad materna desde la perspectiva de la salud pública y de su indeclinable vocación de investigador, que le permitió obtener por primera vez hace 33 años el premio que la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia otorga al mejor trabajo libre en el marco del Congreso Latinoamericano realizado en Ciudad de Guatemala en octubre de 1987. Para esa época, y sin habernos conocido personalmente, nuestros espíritus estaban conectados al compartir ese ideal de aportar lo mejor de nuestras vidas a la reducción de la mortalidad materna. Nuestros encuentros personales datan del año 2002, cuando a través de FLASOC comenzamos a compartir múltiples escenarios académicos y entendimos que podíamos hacer un equipo que nos animara a luchar por alcanzar nuestros ideales. Su apoyo fue clave
para consolidar una de las más novedosas iniciativas que hemos generado desde FLASOC, y lo hicimos en el 2007. La denominamos morbilidad materna extremadamente grave, hoy también la llamamos morbilidad materna extrema, y que Douglas no dudó en implementar en Centroamérica. Hizo un estudio multicéntrico entre julio y diciembre del año 2007, que, como dijo el doctor Guidos, fue merecedor del premio al mejor trabajo científico de FLASOC en el Congreso Latinoamericano realizado en Mendoza en el año 2008. Posteriormente, Douglas, en ese periplo vital que tuvimos de trabajar por la mortalidad materna, fue un apoyo fundamental, fue inspirador de una nueva propuesta que propusimos para todo el continente, orientada a avanzar en el manejo seguro de las emergencias obstétricas. Douglas nos aportó al modelo su concepción de lo que él definía como el entorno habilitante, que siempre consideró tenía una profunda repercusión en los desenlaces no deseados. En el año 2011 asumió la coordinación del Comité de Mortalidad Materna de FLASOC y la ejerció durante 6 años con lujo de detalles. Durante todos estos años, esa relación me permitió identificar aspectos de su personalidad que nunca olvidaré. Nunca olvidaré a un Douglas que no tragaba entero, a un Douglas que siempre se daba la licencia para innovar sin resentimientos tercermundistas, a un Douglas que defendía sus ideales sin ceder a las presiones de los burócratas de turno, un Douglas que nunca pensó defraudar a un amigo, a un hombre que tenía un compromiso indeclinable con los proyectos, a un hombre que fue capaz de anteponer los intereses colectivos a los intereses individuales, y algo que siempre resalté de Douglas, su lealtad imperecedera. Esas fueron características que lograron afianzar aún más nuestra amistad y darnos la licencia de ser coequiperos en múltiples espacios donde se tuvo la necesidad de asumir posturas dignas. Cuando tuvimos que asumir posturas dignas, siempre estuvo Douglas Jarquín firme al lado. Personajes así son escasos, yo diría que son únicos, excepcionales, y no los pare América Latina todos los días. Por eso su partida es una pérdida invaluable. Nos duele y particularmente me duele en el alma. Este pequeño pero sentido homenaje que rindo hoy a su memoria lo comparten quienes pudimos disfrutarlo en vida. Gracias, Douglas, por tu amistad, por tu cariñosa compañía, por ayudarnos a ser mejores, por tu fe, por dejarnos un recuerdo tan limpio, por tu transparencia, por enseñarnos que nunca será suficiente siempre que se trate de lo humano. Gracias, Douglas. Hasta siempre. Un abrazo a su familia y en nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC, quiero aprovechar este homenaje para darles nuestro más sentido sentimiento de condolencia y de pésame. Un abrazo para todos y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor Edgar Iván Ortiz, por tan sentidas palabras. Muchas gracias a todos los colegas que acaban de plasmar lo que fue parte de la vida del doctor Douglas Jarquín. Y me gustaría decir de manera personal que el doctor Douglas Jarquín, si bien es cierto, físicamente ya no está con nosotros, se ha quedado en el corazón de cada uno de los que los conocimos. Principalmente yo, que me tocó o me tuve la oportunidad y la maravillosa bendición de poder hacer algunos viajes con él, y en donde definitivamente, como dijo Paulo, nos divertíamos y aprendíamos día con día de su tranquilidad, de su manera feliz de ver las cosas y de tomar cada reto como una oportunidad. Y quiero decirle a su familia que el día de hoy el doctor Douglas Jarquín está aquí con nosotros y nos ha dejado este amor por luchar en favor, como bien lo decía él, de darle a las mujeres una mejor calidad de vida, luchar a favor de las mujeres ofreciéndoles nuevos sistemas de salud. Y es precisamente por eso que decidimos, dentro del homenaje del doctor Douglas Jarquín, tocar una temática que nos está afectando y por la cual día a día hemos estado luchando, y él ha sido uno de los pioneros y ha sido uno de los que más ha hecho o que ha contribuido con estrategias para tratar de impactar en la reducción de la morbimortalidad en Centroamérica. Voy a dar paso entonces a la parte académica en honor al doctor Douglas Jarquín y vamos a comenzar hablando de las ponencias en relación al impacto de la pandemia
en la morbimortalidad materna en nuestros países. Y entonces vamos a hacer algo muy bonito, porque primero nos va a hablar Paulo una visión general de lo que está pasando con relación a cómo está impactando la pandemia a nuestros países, y luego cada uno de los representantes de país nos va a contar cómo lo están viviendo en cada uno de nuestros hermanos países de Centroamérica. Sin más preámbulo, voy a dar paso al doctor Paulo Mid, quien nos va a dar su ponencia sobre la pandemia y su impacto en la morbimortalidad materna, una visión global. Doctor Paulo Mid. Sí, muchas gracias también por hacerme partícipe de la parte académica, y pues ahora desafortunadamente no podemos estar cercanos físicamente, pero la tecnología nos da esta oportunidad el día de hoy. Nada más mencionar algo que se me pasó. Yo lo conocí en Guayaquil al doctor Douglas en el 2016. Él era el coordinador del Comité de Mortalidad Materna. Junto con el doctor Edgar Iván Ortiz me hicieron el favor de invitarme para México y el Caribe. Y él ya coordinaba desde el 2011. Y en el 2019, pues me invitaron a mí a tomar la coordinación, y yo la única condición que puse es que él quedara en Centroamérica. Y él me dijo, no, tú dale solo. Le dije, maestro, lo necesito para la consejería y poder hacer bien mi papel. Y él me dijo, bueno, si esa es la intención, entonces cuenta conmigo. Y no es fácil que alguien de haber estado en un lugar baje a otro, por llamarlo bajar, porque nunca, no es de altura, sino es de cooperación, y eso habla de mucho de su buen corazón y de la humildad que tenía. Todos sabemos que pues, los panoramas regionales en la salud reproductiva pues, han ido cambiando, y que empezaron con estas metas del milenio, y que no me voy a detener en cada una de ellas porque esto de las estadísticas, pero bueno, muchos países mejoraron, y quiero nomás como objetivo práctico un panorama para comprender la situación que hoy y que demuestra el por qué estamos aquí tomando este interés nuevamente. Fíjense en estos números, el número global de casos, 16 millones y medio de casos, solo en Estados Unidos 4,5 millones, 654,000 muertes, en los Estados Unidos 148,000, y esto va para largo. Esta es la curva que nosotros vemos de lo que está sucediendo en los diferentes lugares, y el peor lugar pues es Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes ahí lo ven en la curva, no tengo que mencionarlo, pero el crecimiento es exponencial, según la Universidad de Johns Hopkins, y pues debemos estar preparados. Esto es cómo iba de 1990 en el panorama mundial, en donde teníamos una razón de muerte de 216 por 100,000, y obviamente todos los países latinoamericanos y México tuvimos un pico en el 2008 con la influenza. Van a ver lo que nos espera. No voy a poner las proyecciones, pero lo que nos espera, esto es México, como tuvimos un repunte con la influenza que nada tenía que ver con la gravedad de lo que tenemos acá. Muchos, ya sabemos, la mortalidad cambia mucho según el país, y en donde hay razones de muerte de 1,100 por 100,000, y este es el real panorama de la muerte materna. Y se va a modificar. Seguramente esto que está hecho, este algoritmo, pues se va a modificar después de la pandemia. En nuestra región, pues de 380, en algunos lugares, Estados Unidos con 28, Israel con 2, pero bueno, pues también si ponemos la posibilidad de muerte materna hoy, antes de la pandemia, en México era uno por cada 2,631, en Mozambique uno de cada 2,004. Y esto habla de la inequidad, y esto no es justo y no se vale en ningún lugar del mundo. Y obviamente pues tenemos panoramas nacionales. El de México, este es en el 2018, 667 muertes, pero cada ciudad, cada región tiene su Suecia y tiene su África.
Y esto no es diferente en nuestro país, en México, en donde, si ustedes ven, bueno, pues nosotros lo ponemos orgullosamente San Luis Potosí, que es donde yo estoy, que logramos una disminución de 1990 casi del 80%, pero otros lugares no llegaron ni al 50%. Eso quiero ponerlo porque en donde estamos en un escenario donde nos estamos capacitando intensamente. Aquí vemos uno de los productos de Flasoc más importantes, y en donde estamos capacitándonos en hemorragia, y de pronto pues nos llega esta pandemia que es a nivel global y nos llega con todo. Nunca la esperábamos. En enero todos pensábamos que era una situación allá de Wuhan en China y que no iba a llegar. Pero hoy día, 2 de cada 10 muertes maternas están relacionadas con COVID. Se han cerrado la mayoría de los consultorios de anticoncepción y existe un importante desabasto de insumo en ellos. El control prenatal se ha espaciado sin una estrategia bien definida. Los recursos económicos se han dirigido o redirigido al consumo de medidas de bioseguridad, instalación de equipamiento en las unidades de cuidados intensivos. El personal para la atención se ha reducido por la infección activa o el aislamiento por contacto riesgoso. Ha sido difícil poder asignar hospitales seguros para la atención de nuestras mujeres embarazadas, dado que ni las pacientes que ingresan ni el personal que las atiende se puede realizar o se ha realizado una prueba de PCR. Y es que les voy a poner el ejemplo de nuestro país. En nuestro país tenemos 5 nacimientos por minuto. Entonces, no hay recurso que alcance para esto. El 45% de ellos son por vía cesárea. Toda la compra de insumos para la atención de las emergencias obstétricas en prácticamente todos los países de Latinoamérica y en todo el mundo se ha reducido, lo podemos ver fácil y claramente, y hay pocas instituciones que han adaptado protocolos de manejo. Quizá lo más es agregar al triage obstétrico el triage para COVID. Y los avances que se habían logrado en el parto con acompañamiento, sin duda, hoy día prácticamente están nulificados. El índice de cesáreas se ha incrementado aún en pacientes asintomáticas. En algunos casos hay la indicación de no parto vaginal. Existe un gran riesgo de internar a pacientes obstétricas graves en unidades de cuidados intensivos con pacientes graves con asistencia ventilatoria por COVID. Es decir, si la paciente con emergencia obstétrica grave la ponemos en estas unidades de cuidados intensivos que no son específicas para ellas, pues las ponemos también en un riesgo muy alto de contraer la enfermedad. Están apareciendo síndromes que simulan la preeclampsia en etapas gestacionales pretérmino, lo que lleva a una resolución de embarazo y, por supuesto, a un problema que es de Latinoamérica y todo el mundo, que es la prematurez. Fíjense que aquí, en nuestro país, en la semana 30, la principal causa de defunción ya es COVID, con el 18.5%. Ya hoy día es más importante la causa de muerte por COVID que por hemorragia y obviamente y después por enfermedad hipertensiva. Pero esto apenas está empezando. Entonces, el punto es qué vamos a hacer qué estrategias. Yo le llamo a esto, ahora estamos en la primera ola, pero por todo lo que yo les dije, va a venir la segunda ola. Va a venir la segunda ola, que son las consecuencias de todo lo que ahora yo les acabo de mencionar y que debemos de estar tratando de establecer estrategias para disminuir esta segunda ola. Yo siempre me gusta terminar diciendo que no somos héroes, ¿eh? Esto de que somos héroes y que vamos a morir por las pacientes y que... No. Yo creo que esto, quienes, por ejemplo, la familia de Douglas y quienes lo estamos viviendo en amigos o en médicos que son cercanos a nosotros, creo que esto no va por ahí. Tampoco somos mártires, ni nos debemos de hacer sentir como mártires. Sí tenemos un alto compromiso. Estos decaídos en el cumplimiento del deber, a mí realmente yo no me quiero morir, y no me quiero morir ni por COVID ni por ninguna otra enfermedad,
pero sí creo que todos los que estamos aquí hoy día tenemos un compromiso, tenemos empatía, debemos mantener la serenidad y sobre todo debemos de mantener la esperanza, pero una esperanza activa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mead, por su presentación. Pasamos a presentar al doctor Luis Araujo, que es el actual vicepresidente de la sociedad, de la Asociación de Ginecobstetricia de Guatemala. Doctor Araujo, adelante. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Tengo un problema técnico, creo que no veo la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, vamos a subir tu presentación. Desde el celular solo le das, mueves con el dedo para que pasando las pantallas hasta que llegue a tu presentación. Bueno, si no, no hay tanto problema dado el tiempo de presentación, que es un tanto corto y obviamente es entendible. Me toca a mí ser el primer expositor de Centroamérica y si quieren obviemos la presentación si ya estuviese en disponibilidad. Por ley que son muy pocas diapositivas y prefiero yo explicarles personalmente qué es lo que la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala está haciendo a partir de esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. En Guatemala el primer caso fue detectado el día 13 de marzo de este año, un muchacho que venía de Madrid en un viaje y que pues se recuperó sin ninguna novedad y sin ningún problema, pero en el mismo viaje el muchacho venía un señor de 86 años que fue el primer fallecido por COVID en Guatemala. Y a partir de ahí se han dado una serie de situaciones gubernamentales que han condicionado pues las directrices de manejo, como en todos los países, de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en estas condiciones de pandemia. En el sistema de salud de Guatemala, que realmente, pues, lamento reconocerlo ante todos ustedes, es bastante precario. No hay un estudio actualmente hecho en estos 4 meses de pandemia en donde podamos tener conocimiento de realmente cuál es el impacto de la pandemia en el sistema de salud de Guatemala y mucho menos el impacto que hay de la pandemia en la salud sexual y reproductiva de la mujer guatemalteca. No tenemos ninguno de esos datos. Lo que les puedo mencionar es lo que la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala ha hecho y es básicamente estamos planteados en 3 aspectos. Uno, el primero, y creo que es el más importante, hemos realizado una guía de manejo, dadas las condiciones del país, que son muy similares entre todos nuestros países de salud de la mujer en general en Latinoamérica, una guía de manejo de la paciente embarazada con COVID-19. Es un documento de 70 páginas que evidentemente no se los puedo presentar en una proyección en este momento, pero que sí es una situación o un documento que fue elaborado por especialistas guatemaltecos entrenados en medicina materno-fetal, en obstetricia crítica, en epidemiología y en investigación de las ciencias de la salud para ver incluso proyección de la pandemia hacia futuro y que hasta dónde podríamos esperar que el impacto fuera duro en el país o que el impacto realmente representara un cambio en las conductas de salud sexual y reproductiva en Guatemala. El segundo punto, que es otro punto importante que tenemos que tener en consideración, aparte de esa guía, que como digo es un trabajo muy valioso y que está disponible en redes sociales para todos aquellos que tengan interés en agog.org.gt, ahí está nuestro documento que se está actualizando día a día, como le digo, con los especialistas en medicina materno-fetal y obstetricia crítica que tenemos en Guatemala, que nos están haciendo el favor de actualizarlo. Y el segundo punto es que hemos planteado con apoyo, inicialmente empezar en un apoyo internacional para realizar la investigación,
pero actualmente consideramos en hacerlo en apoyo con los fondos de la asociación para desarrollar un tema de investigación en el impacto precisamente, y que es un estudio de casos sin controles, impacto de la pandemia en la salud sexual y reproductiva en Guatemala. Inicialmente fue planteado de mayo a agosto por términos de financiamiento. Obviamente ya no lo pudimos hacer, pero sí lo vamos a realizar con financiamiento de la Asociación de Ginecología de Guatemala de agosto en adelante y el tiempo que sea necesario. Y el tercer punto es que como asociación hemos dotado de suministros a los socios activos de la asociación en cuanto a mascarillas, en cuanto a caretas, en cuanto a información de las actividades que cada paciente o que cada persona debe tener en consideración para protegerse en esta pandemia. Y pues dando finalización a lo que yo les podría decir del impacto en la salud sexual y reproductiva en Guatemala, quisiera despedir mi intervención pues rindiéndole homenaje a mi amigo, a diferencia de pues quienes me antecedieron, que lo conocieron en actividades de congreso y actividades oficiales. Yo lo conocí personalmente, estuve sentado con él en la misma cama, en la misma habitación donde todos compartíamos, y como él mismo lo decía, ¿dónde vienen los chapines? Trajeron el Zacapita, pues un Zacapita al cielo para el chero. Él, la familia no me dejará mentir, su mayor parte de vida productiva de los últimos años fue en Guatemala, y el doctor Douglas Jarquín Douglas, como cariñosamente se le conoció en Guatemala, fue un gran hombre para la salud sexual y reproductiva de toda Latinoamérica, fue un gran hombre para la salud sexual y reproductiva de toda Centroamérica, pero fue el mejor de los mejores para la salud sexual y reproductiva de Guatemala. Y me honro en haber participado con él en ese trabajo que han mencionado, que fue el primer premio de Plazoc Mendoza 2008 en Argentina. Yo fui uno de los investigadores de este trabajo y me honro en ese sentido haber participado con él. Así es que agradezco a los organizadores por esta oportunidad, porque es un honor rendir un homenaje a un hombre tan grande como Douglas Jarquín. Douglas, cariñosamente para Guatemala, y pues un abrazo al cielo y un Zacapita al cielo. Muchas gracias. Wendy, tienes el micrófono en mute. Muchas gracias, doctor Luis Araujo. Vamos a dar continuidad a las ponencias y voy a dar paso al doctor Miguel Guidos, presidente de El Salvador, quien nos va a comentar cómo les está yendo o qué impacto ha tenido la pandemia en la morbimortalidad en El Salvador. Doctor Guidos. Gracias. ¿Me pueden pasar la presentación, por favor? Denme unos minutos, por favor. Seguro. Suyo, doctor. Bueno, cuando Wendy me pidió preparar esta presentación, me sentí un poco frustrado de qué les podía informar a ustedes a nivel centroamericano de lo que está pasando en el país. Realmente aquí se empezó el manejo de la pandemia de manera correcta. Se hicieron protocolos para el manejo de todo tipo de pacientes, inclusive las mujeres embarazadas. Pero ya les voy a mostrar lo que sucedió posterior a esto, después de marzo. Al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud giró instrucciones de que no se daría consulta prenatal y que solo se atenderían emergencias. Posteriormente, el Ministerio de Salud revirtió esta orden e indicó que sí se dieran las consultas prenatales. A diferencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que desde el principio ordenó que se atendieran todas las consultas
y además las emergencias. La siguiente. ¿Qué pasó realmente? El Ministerio de Salud trasladó la mayoría del personal médico y de enfermería a la atención de pacientes COVID-19, por lo que las unidades de salud no tienen capacidad de dar consulta prenatal. La siguiente. El Seguro Social, las pacientes no acuden a los controles, a pesar de que sí se dio la orden de atenderlas. No van a los controles prenatales por dos causas. Primero, las pacientes tienen temor a contagiarse con el virus. Y segundo lugar, tenemos varias semanas de que el transporte público ha sido suspendido por el gobierno de la República y por lo tanto la población no tiene la facilidad de asistir a los centros de salud a sus controles prenatales. O si lo puede hacer, le resulta sumamente caro pagar un transporte particular. Esto está sucediendo también a nivel del Ministerio de Salud. Todas nuestras pacientes no están llegando a los controles prenatales. Ahora sí tenemos que ser reales en que si una paciente acude a su control prenatal, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, se le atiende e incluso se sigue el esquema de vacunación a las pocas que llegan. O sea, sí se les atiende, pero en realidad el número, cuando uno platica con los colegas que están en las unidades de salud, en los periféricos del Seguro Social, lo que ellos manifiestan es, llegamos a estar sentados en las horas que estamos contratados, porque no hay pacientes suficientes como para que nosotros estemos ocupados en las horas que tenemos que permanecer en la institución. Esto es un poco triste porque no sé qué va a pasar. El Hospital 1 de Mayo del Seguro Social, que es donde es el hospital donde se atiende la parte obstétrica y ginecológica, se atienden a las pacientes no COVID y se atienden todas las emergencias obstétricas y ginecológicas. Hay hospitales que están ya designados para referir a las pacientes embarazadas que tienen el problema del virus, para que sean enviadas ahí y no contaminar lo que es el Hospital 1 de Mayo. Planificación familiar en el Ministerio de Salud y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, solo se está poniendo la inyección de 3 meses. No se está usando ningún otro método, porque no hay personal, porque no hay insumos, porque no hay pacientes, las pocas pacientes que asisten, no se les puede ofrecer más que la inyección de 3 meses. Lastimosamente, para terminar, no hay datos oficiales de la morbimortalidad materna en El Salvador. Nuestro gobierno está ocultando los datos. No se logra conocer realmente qué está pasando con las pacientes, porque no dan datos. Uno trata de investigar y no hay quien le informe nada en ninguna parte de lo que es el seguro y el ministerio. Lastimosamente, ese es el panorama que estamos viviendo en El Salvador. Se parece un poco a lo que el doctor Araujo dijo de Guatemala. Se parece un poco, porque estamos en situaciones bastante similares. Y cuando despertemos de esta pandemia, no sabemos realmente las cifras de morbimortalidad materna que vamos a tener debido a esta situación de no poder dar la atención que nuestras mujeres embarazadas ameritan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guidos, por su presentación respecto a la situación en El Salvador. Vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, que es la doctora Sujei Bravo, presidenta de la Sociedad Nicaragüense
de Ginecología y Obstetricia, que nos va a hablar sobre la pandemia y su impacto en la mortalidad materna en Nicaragua. Adelante, doctora Bravo. Un poquito ahí, un poquito más arriba. Un poquito ahí, listo. Ya está su presentación, doctora Bravo. Solo nos quita ya puede activar su micrófono. Muy buenas noches, mil disculpas. Para nosotros es un honor desde la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, SONIGOP, participar en este homenaje que se rinde al doctor Douglas Jarquín, gran maestro centroamericano y latinoamericano que colaboró a nivel mundial, ¿verdad?, con la disminución de la mortalidad materna y sobre todo en Nicaragua, al igual que en los otros países hermanos centroamericanos, dejó su huella. La primera vez que visita Nicaragua el doctor Douglas fue en el 21 de octubre de 1989, justo coincidiendo con un accidente de Sasa. Por eso él siempre rememora el hecho de que iba a ser inolvidable su primer viaje a Nicaragua. Posteriormente estuvo viviendo en Nicaragua por unos meses, donde compartió su conocimiento y trató de instar las estrategias para disminuir la morbimortalidad materna. Por tanto, para nosotros también es un honor expresar nuestra solidaridad y reconocimiento para su familia. Al hablar de la morbimortalidad materna para Nicaragua, para nosotros es importante saber, dentro de la superficie total que tiene Nicaragua, 130.373 kilómetros cuadrados, con una población de 6.482.039 habitantes, de los cuales 51% son mujeres, 39% menores de 20 años. Dentro de la división política que tenemos en nuestro país, hay 15 departamentos y 2 regiones autónomas en el Caribe, existiendo 153 municipios, donde la mayor parte de nuestra cultura mestiza, pero también tenemos descendencia afroamericana, como en muchos de nuestros países. Nuestro sistema de salud está compuesto por 19 sistemas locales de atención a la salud, que son rectores de salud y prestadores de servicio en nuestro territorio. 153 direcciones municipales de salud, 2.765 sectores de salud, 1.556 unidades de salud, de ellas 74 hospitales, 5 centros especializados, 144 centros de salud y 1.333 puestos de salud. Nicaragua cuenta con un modelo de salud familiar y comunitaria, el cual brinda los servicios de atención para las mujeres dotados de recursos, tanto de recursos humanos como de recursos tecnológicos, que se han venido modernizando con el venir de los años, donde se ha invertido en capacitaciones para formar ginecobstetras, para formar médicos generales perfilados en ultrasonografía básica. Se ha permitido también la preparación de personal de enfermería perfilado al área materno-infantil y de cuidado crítico, que ha permitido brindar una atención de mejor calidad para nuestras mujeres nicaragüenses. Las unidades de salud también se han dotado de equipos de mayor tecnología, lo que ha permitido establecer con personal calificado mejores diagnósticos para la atención.
La Sociedad de Ginecología y Obstetricia desde muchos años atrás ha venido tratando de encaminar su función y su haber, tanto científico como en la parte técnica, colaborando paralelamente en las capacitaciones que puedan brindar una disminución de los indicadores de morbimortalidad materna mediante capacitaciones en código rojo, mediante capacitaciones y creación de grupos de facilitadores para sepsis y para hipertensión gestacional, siendo estas tres las causas de mayor causa de mortalidad materna a nivel internacional y para nosotros en Centroamérica y en Nicaragua en particular. Estas capacitaciones se han llevado a todos los CILAIs, los 19 CILAIs que mencionábamos al inicio, y esta participación unido al modelo de atención familiar y comunitaria que tiene nuestro país ha permitido que la atención para las pacientes llegue a las zonas más alejadas de Nicaragua, en donde se han construido hospitales primarios equipados con quirófanos, donde hay unidades de puestos de salud cada vez más cercanos a la población, brigadistas y parteras que antes eran empíricas y ahora han sido capacitadas y forman parte de una red comunitaria que permite identificar de manera temprana factores de riesgo que puedan referir a la paciente de manera también oportuna cuando son identificados a la unidad de mayor resolución en donde haya atención especializada. Si de la comunidad se reporta una embarazada con riesgo, es remitida al puesto de salud, del puesto de salud se le hace lo que tiene a mano para hacer y de ahí se remite a la atención primaria, luego en la atención regional, en la parte de los CILAIs, que son las unidades de salud que están en las áreas departamentales, y posteriormente, si el equipamiento en este caso no es suficiente para brindar la atención a las mujeres, son remitidas a las unidades terciarias o hospitales de referencia nacional. Todo esto de la mano trabajando con la comunidad. Adicional, se han creado normas y protocolos que se actualizan de manera periódica, tanto para personal médico como de enfermería y a los miembros de la red comunitaria de igual manera. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia también ha colaborado en la elaboración de los mismos con personal capacitado. La sección de medicina materno-fetal ha estado a la cabeza de apoyar con algunos de sus miembros a la elaboración de estos protocolos y posteriormente, una vez que ya están autorizados y avalados, se brindan capacitaciones a nivel nacional, invitando no solamente a la parte del sector público de nuestro país, que cubre el 90% de la atención de las pacientes, sino que adicional se ha sumado la participación y la invitación de las sociedades científicas, digamos en este caso la Sociedad de Ginecología, la parte del Seguro Social y el sector privado también. Los hospitales privados son invitados a estas capacitaciones tratando de que se tenga una uniformidad en el contexto del aporte y avance científico. Nosotros como sociedad, desde el punto de vista de la pandemia, realizamos, igual que las otras sociedades, una propuesta de protocolo para el manejo del COVID y el embarazo, en donde participaron miembros de la sección de medicina materno-fetal, revisando artículos, buscando la mejor evidencia científica que aportara sobre todo de acuerdo a nuestra epidemiología y a la parte reglamentaria de nuestro rector en salud, el Ministerio de Salud. Esta propuesta fue presentada a nuestro ministerio. Evaluando la parte de la mortalidad materna, nosotros con el modelo de salud familiar y comunitario hemos visto con la aplicación de la estrategia que se han utilizado en la capacitación del personal de salud, la creación de puntos focales a nivel nacional. Un médico ha sido capacitado por cada región del país, que es el que está más especializado en detectar los factores de riesgo, en evaluar complicaciones y en referirlas de manera oportuna. Además, se ha brindado ahorita la apertura este año de la subespecialidad de medicina perinatal, con lo que se pretende también, siendo un médico capacitado por cada una de las unidades, y se invitó también a participar al sector del Seguro Social y hospitales que atienden también pacientes con esta morbilidad, y avalado por la unidad, por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, buscando cómo fomentar y ser parte de las estrategias que puedan traer solución a la disminución de la morbimortalidad materna. Vemos en el gráfico que en el 2006 la razón de muerte materna era de 92.8 para Nicaragua,
y se ha venido con el paso de los años y la aplicación de las estrategias y las mejoras en las mismas, disminuyendo hasta ser en el último repunte del 2019 de 31.6. Esto es publicado, ¿verdad?, por la parte de estadísticas vitales de la Oficina Nacional de Estadística en la página del Ministerio de Salud, donde está publicado el mapa de mortalidad materna, donde cada año se actualizan las principales causas de mortalidad que tiene Nicaragua. Una de las estrategias que también ha resultado de mucha importancia para la disminución de la morbimortalidad materna en nuestro país ha sido la creación de las casas maternas para la vida, para garantizar que las mujeres que viven en comunidades muy alejadas, que no tienen la posibilidad de tener un acceso a la atención en salud en el momento que lo requieran, una vez que son identificados sus factores de riesgo, se trasladan a estas casas maternas donde son vigiladas de manera periódica tanto por personal de brigadistas de salud, personal de enfermería y personal médico especializado, para estarle dando un seguimiento. Una vez que ellas deben ingresar al hospital, pues son ingresadas. Las mujeres albergadas, ¿verdad? Nosotros vemos de que han venido aumentando en la medida que se va tomando en consideración los diagnósticos de manera temprana, la utilización de estas casas que generalmente están situadas en áreas cercanas a las unidades regionales o en los municipios o en el mismo terreno donde está ubicada la unidad de salud. Las metas de atención para la salud de la mujer en el 2020 están cumpliéndose a pesar de la pandemia en Nicaragua, a pesar de todas las limitaciones que hemos podido tener, ¿verdad? Al igual que en muchos países de ustedes, se ha tratado de que los servicios de salud de la mujer se mantengan, todos los servicios de planificación familiar, la atención de parto, la atención del puerperio, la atención de cáncer cervicouterino, la detección de cáncer de mama, no han tenido ninguna interrupción. Las unidades de salud han seguido trabajando, la parte comunitaria ha seguido visitando a las casas de las embarazadas para estar pendiente, ¿verdad?, de cualquier factor de riesgo que amerite una atención inmediata. Dentro de estas metas propuestas para embarazadas de zonas rurales con plan parto institucional, se tenía la meta de 75.608 atenciones, de las cuales se programaron 38.284 y hasta la fecha se han completado 43.007. En relación a las atenciones del APN de 4 o más, la meta son 106.966, de las cuales podemos decir que se han realizado hasta la fecha, de acuerdo a la página del ministerio, 53.743. En relación a la utilización de los partos asistidos, la meta es tener partos institucionales 111.811 partos, de los cuales se llevan ahorita realizados 48.640 y los programados hasta la fecha en el primer semestre eran 54.551, o sea que va prácticamente llegando a la meta, aunque no se logró, ¿verdad?, tener la meta completa. En caso de los controles puerperales, tanto inmediato como tardío, se programaron 113.777, de los cuales la meta propuesta programada era 56.498 y a la fecha se llevan realizados 62.576. Las atenciones se han mantenido en este primer semestre a pesar de la pandemia. Hubo leve disminución de acuerdo a los gráficos que hemos presentado en relación a los partos institucionales en relación con la meta. La utilización de las casas maternas ha sido mayor de lo esperado, muy probablemente porque la atención para evitar contagio ha sido dirigida a las pacientes en zonas de menor exposición. Y en relación a la vigilancia de la mortalidad materna, que en Nicaragua incluye los reportes de los miembros de las redes comunitarias de las muertes maternas domiciliares de zonas alejadas, la indicación que está de acuerdo al rector, ¿verdad?, de salud para nuestro país para este primer semestre es que ha habido 3 defunciones menos que en el primer semestre del 2019, porque todavía no tenemos, ¿verdad?, datos de repunte de este final de año. Siempre vamos a recordar a los amigos, a los maestros, sobre todo en este caso el doctor Jarquín, que dedicó su vida a tratar de disminuir la morbimortalidad materna, que es una de las metas de todos nuestros países. Y considero de que desde el punto de vista de sociedades científicas, con la unidad, trabajando en pro de las actualizaciones, trabajando de la mano de la mejor tecnología y preparando a nuestros ginecobstetras, a nuestros médicos residentes para que puedan adquirirla,
vamos a llegar a esa meta en un futuro tal vez no tan lejano. Entonces, un abrazo para la familia del doctor. Siempre se le recordará, puesto que los maestros que enseñan con el corazón nunca son olvidados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sujei. Vamos a continuar con las ponencias y le voy a dar paso a la doctora Angélica Vargas, presidenta de la Sociedad de Costa Rica, quien nos va a comentar cómo ha impactado la pandemia en la morbimortalidad en Costa Rica. Doctora Angélica. Muy buenas noches a todos los presentes. Realmente un honor poder participar del homenaje del doctor Jarquín y compartir pues un poquito de lo que ha sucedido en Costa Rica. Bueno, al igual que los colegas que han precedido en la presentación, pues Costa Rica no está exenta de todo lo que está sucediendo con la pandemia. Se han tomado medidas bien fuertes para poder hacerle frente a este gran reto que se nos viene sobre la mortalidad materna y en general sobre la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. Les comento que el primer caso que tuvimos en Costa Rica fue el 6 de marzo y irónicamente fue un médico ginecólogo, un médico ginecobstetra, que venía de un viaje que fue a traer a una pariente, si no me equivoco, a Panamá. Él llegó contagiado, trabajó una semana más o menos antes de que se detectara que era positivo. Y él trabajaba en un hospital de una de las provincias y prácticamente todo el servicio de ginecobstetricia colapsó. El primer fallecido fue otro médico que era el papá de una enfermera que trabajaba precisamente con el doctor. Entonces es como un poquito irónico, ¿verdad?, de que fue precisamente por esta ruta como ingresó el virus. Este médico falleció. Así es que ha sido un duelo bastante duro. Bueno. Voy a contarles que el Ministerio de Salud nos da un informe epidemiológico diario de los casos confirmados, de los casos nuevos, de si son nacionales, de si son extranjeros, de las pruebas que se realizan, de los casos fallecidos. Esta plantilla que les estoy presentando es del 27, o sea, de ayer. A hoy hay que sumarle 500 casos, más o menos, que fue lo que se sumó el día de hoy, y 10 muertos más, o sea que tenemos 125 fallecidos detectados en este momento. Las embarazadas registradas en este momento están alrededor de 130. Esto es un estimado porque la forma de identificar a las embarazadas es de la siguiente manera. El Ministerio de Salud le traslada a la caja todas las pruebas positivas. Estas pruebas positivas se pasan a un centro de llamado, un centro que se definió de llamado, y quienes lo tienen a cargo son un grupo de médicos de medicina familiar, bueno, obviamente a cargo de sus profesores, y ellos entonces llaman a todas las pacientes, bueno, a todos los y las pacientes, y de esta manera van identificando las embarazadas. Estas se les hace llamada por 13 días y durante ese periodo se define si ellas deben o no deben ir a un servicio hospitalario, a una atención de emergencia, o ya a partir del día 14 pues ya se les da de alta y entonces pasan al grupo de recuperadas.
En este momento hay aproximadamente 35 pacientes que ya han tenido su parto, obviamente, como lo dijo el doctor al principio, con un altísimo porcentaje de cesáreas. Hay designados hospitales COVID y no COVID, y en los hospitales se han hecho los lugares diferenciados para la atención ya sea de partos o de cesáreas. Este es cómo se ha comportado la mortalidad materna en nuestro país en los últimos 5 años, ¿verdad? Que realmente, bueno, ustedes saben que en Costa Rica tenemos pues la ventaja de que prácticamente el 90% de los partos son institucionales, lo cual pues nos garantiza una atención de muy buena calidad y logramos tener estos índices de mortalidad materna. Sin embargo, pues esto definitivamente sabemos que se va a ver golpeado y afectado por esta pandemia, ya que aunque se han tomado acciones muy concretas para poder controlar esto, hay una serie de factores externos que aún así no nos permiten dar la atención que se requiere. Nosotros tenemos la Organización de los Servicios de Salud y ahorita la Organización para el Control de la Pandemia en una unión muy fuerte entre el Ministerio de Salud, que es nuestro ente rector, que no da atención, y la Caja, que es el ente asistencial. Entonces tenemos instrucciones de nivel gerencial que dirigen las acciones, ¿verdad? Para esto, a nivel de la Caja y al nivel del Ministerio se han designado lo que se llaman los CCO, Centros de Control de Operaciones. Hay un centro también de control de transporte donde estos residentes que llaman a las pacientes embarazadas, si ellas requieren de un transporte urgente a través del 911, se articula con los diferentes medios de transporte que puedan recurrir para realizar el mismo en el momento en que este se requiera. Y está este centro de coordinación de llamadas que les decía. Y la definición de los establecimientos para la atención de pacientes embarazadas, que en este momento se han definido 3 hospitales nacionales, donde, como les comenté antes, se hacen áreas diferenciadas para que tengan las pacientes no COVID y las pacientes COVID, y áreas diferenciadas también para la cirugía y para la atención de labores. Y se designa también personal que debe estar disponible en estas áreas. La otra cosa importante que se ha hecho es la emisión de lineamientos nuevos y ajustes a la normativa institucional. Y comentaba el doctor Made al principio de cómo la parte de derechos se ha visto importantemente afectada, y efectivamente el primer choque que tuvimos con los servicios es que donde dijeron, bueno, hay que evitar la aglomeración de personas, entonces quitaron el acompañamiento. Entonces, aquí lo que se hizo fue ajustarlo de tal manera que quedara claro que la orden no era quitar el acompañamiento, era garantizar que se diera el distanciamiento y las medidas de protección, y solo en casos que esto no se pudiera cumplir, entonces quitarlo, pero que no era quitarlo solo porque sí. Ajustes en los tiempos de ingreso posparto y poscesárea también fue necesario hacerlo, sobre todo en aquellos lugares donde empezó a saturarse los servicios y donde entonces teníamos que tener, aunque era necesario disponer de camas, pero no podíamos egresar a una paciente que no cumpliera con los requisitos mínimos para hacerlo. Se diseñó, igual que en los otros países, un lineamiento para la atención de las mujeres embarazadas durante la pandemia en todos los niveles de atención. Esto quiere decir que se establecieron directrices desde cómo manejar la consulta en el primer nivel, en el segundo nivel, según la complejidad, y cómo manejar también la atención a nivel de los hospitales. Obviamente se dan casos con las embarazadas de que aunque se designaron 3 hospitales,
y la paciente puede llegar en expulsivo a alguna emergencia o algún otro hospital o estar en una región donde no llegue. Entonces, también está la directriz de que todos los hospitales, aunque no tengan la designación, tienen que estar con alguna área preparada, tanto para la atención de la madre como del recién nacido, en caso de que se diera una situación de una atención urgente que no fuese posible trasladar de forma oportuna. En esto se trabajó también muy de cerca con los compañeros de neonatología para trabajar en conjunto el tema del alojamiento, el tema de la lactancia y que hubiera claridad de qué hacer en estos casos, qué hacer si con la ligadura temprana o retardada del cordón, de acuerdo a toda la información que hay. Y bueno, y que esto, como en este momento hay nueva evidencia, pues habrá que revisarla para ver si hay que actualizar este tema de la transmisión vertical. Y con el tema de las consultas, en realidad las consultas se han seguido dando, o sea, todas las consultas que tengan que ser presenciales se hacen presenciales, pero las pacientes que no vienen, los médicos tienen toda la disponibilidad para hacer llamadas y la mayoría de las consultas se está haciendo de esta manera. Puede ser virtual, puede ser telefónica y siempre con la meta de cumplir con la normativa mínima de exámenes y controles prenatales, porque no podemos dejarlas sin control. Entonces, al menos muchas consultas pueden ser telefónicas, pero muchas también tienen que ser presenciales. Y eso es lo que se ha tratado de externarle a los compañeros, sobre todo el primer nivel, que estas pacientes tienen que ser motivadas a cumplir con las consultas mínimas. Y la otra cosa que sí ha sido difícil es que se hagan los exámenes, precisamente porque aunque el laboratorio está disponible, pero ellas dicen que les da miedo ir por el miedo al contagio. Entonces, como les digo, aunque la institución ha hecho todas las medidas y los ajustes necesarios para continuar brindando la atención, hay factores externos que hacen que esto no siempre se pueda hacer. Y como les mencionaba al principio, nosotros, bueno, venimos con una mortalidad materna estable en los últimos 5 años, siempre tratando de reducirla al máximo, pero bueno, igual hay un montón de situaciones que lo dificultan. Pero de este año teníamos reportados hasta ayer 3 muertes maternas. Pero coincidentemente con esta presentación, ayer falleció la primer mujer embarazada, tenía 28 años, era hipertensa, ingresó sintomática con un embarazo de 34 semanas, se le realizó una cesárea de emergencia y falleció a los 2 días de realizar la cesárea. Así es que, bueno, esto es un ejemplo de que a pesar de todas las medidas que se tomen, vamos a tener que enfrentarnos a esto de aquí en adelante, cómo nos va a seguir yendo y que tenemos que seguir pues, haciendo los ajustes. Otra cosa que se hizo también fue que se bajó una directriz institucional donde se priorizaba como una consulta presencial la colocación de métodos de larga duración, porque fue otra de las cosas que rápidamente, donde se dio la opción de cambiar la modalidad de la consulta a la virtual, entonces la quitaron. Entonces la instrucción es de que cualquier colocación de métodos debe ser priorizada y no se deben suspender las pacientes. Lo mismo, trabajar sobre la realización de la esterilización quirúrgica en las cesáreas, que aquí por lo menos necesita de cumplir con un requisito que es una charla y el consentimiento informado de la paciente. Entonces, que si la paciente llega al hospital sin la charla, se le puede dar en ese momento que firme su consentimiento informado y no perder la oportunidad, sobre todo en casos de alto riesgo, de no hacer la esterilización si la paciente lo amerita. Entonces, como le digo, son muchas acciones, todas en aras de cumplir con todo lo necesario para mantener todos los derechos de la paciente en salud sexual y reproductiva y
los cuidados de la mujer embarazada para prevenir tanto la mortalidad como la morbimortalidad materna. Bueno, esto es lo que yo les tendría que contar de lo que estamos haciendo en Costa Rica. Y sí quiero pues mandarle un gran abrazo a la esposa del doctor Jarquín, que tuvimos oportunidad de compartir en muchas ocasiones, y ella sabe cómo queríamos y apreciábamos al doctor. Muchas gracias, doctora Vargas, por su presentación. La verdad que ha sido muy interesante ver cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestros países y cómo ha afectado la morbimortalidad materna en cada uno de ellos. Como Wendy y yo somos los coordinadores, pues no iba a ser muy difícil que estuviésemos coordinando y presentando, pero sí queremos hacer algunos comentarios con respecto a la morbimortalidad en nuestros países. En Panamá, por ejemplo, sí es de conocimiento de todos, que es el país que ha estado más golpeado por la pandemia en Centroamérica. 62.223 casos confirmados hasta el día de hoy, con un total de 1.349 fallecidos. Entonces somos el país que tiene la mayor cantidad de casos confirmados y el país que tiene la mayor cantidad de personas fallecidas por el COVID-19. Con respecto a la mortalidad materna, pues con respecto a embarazadas específicamente, tenemos 243 casos de pacientes embarazadas COVID positivo. La mayoría aún están embarazadas, puesto que la pandemia nos ha golpeado este mes de julio, pues más fuertemente, y es cuando hemos tenido la mayor cantidad de casos de COVID-19. Y con respecto a la mortalidad materna, pues tenemos 3 muertes maternas por COVID-19. Una de ellas fue un aborto séptico, una paciente que tenía infección por virus de la inmunodeficiencia humana, y se complicó por el aborto y falleció, tenía COVID. Y las otras 2 pacientes, pues, sí tuvieron cesárea, los bebés están bien, pero las pacientes sí fallecieron y sí tenían comorbilidades. Entonces, esta es la situación resumida con respecto a la situación en Panamá, y le doy el paso a Wendy para que nos comente brevemente lo que sucede en Honduras. Gracias, Jaime. Los países de Centroamérica, escuchaba los comentarios del doctor Guidos, de la Angélica Vargas, de Costa Rica, Azugey. Realmente somos hermanos centroamericanos y compartimos mucho de nuestra realidad. Nosotros hoy, el día de hoy, tenemos 4.460 casos, de los cuales hoy tenemos 465 nuevos casos. Tenemos 1.214 muertes con una letalidad de 3%. Algo que llama la atención es que el 46% de los casos son mujeres. Sin embargo, estas cifras no son del todo reales porque tenemos un alto índice de subregistro y un registro tardío, ya que las informaciones que nosotros estamos teniendo al día de hoy, por ejemplo, es información que se está recabando de pruebas que se han hecho tarde, que se han hecho probablemente una semana atrás o a veces un poco más por las limitaciones del país y además por el retraso en la lectura de los resultados. Nuestro primer caso fue una embarazada. Los registros de las mujeres embarazadas, de saber cuántas tenemos muertas alrededor del país, pues como a veces pasa en nuestros países, somos muy malos recogiendo datos y no tenemos datos específicos. Sabemos que, por ejemplo, en el hospital a donde pertenezco, hubo una muerte materna, y conocemos de otra institución en donde también tuvimos una muerte materna. El comportamiento al inicio, se cerraron las consultas, y como no estábamos preparados para tener unidades propiamente de COVID, se planteaban inicialmente abrir hospitales COVID y no COVID, y actualmente los hospitales más grandes de referencia del país se han convertido prácticamente en centros COVID.
y está obligado a que las consultas externas y la atención de las pacientes con morbilidades que ameritan vigilancia periódica se cierren y estas chicas hayan quedado en atención lejana, pospuesta. Esto tuvo un impacto al inicio, un impacto muy importante en un incremento, más o menos en mayo, en los hospitales, en uno de los hospitales, un incremento en el número de óbitos. Se llegó a tener en ese mes aproximadamente más o menos unas 7, 8 muertes fetales intraútero. Actualmente la consulta está parcialmente abierta en algunas unidades y esto impacta de una manera importante, y es porque lo que hemos estado logrando para estrategias para impactar en la reducción de la morbimortalidad, talleres para hemorragia, para preeclampsia, se nos ha frenado mucho por el tema de la pandemia, porque las pacientes a veces no quieren ir a la consulta, como bien lo mencionaba Angélica, o por el temor a ser infectadas en los hospitales. Y algo que nos llama mucho la atención en países como el mío, por ejemplo, es que el hecho del cierre de la consulta no solo ha frenado la atención y la vigilancia materno-fetal, sino que también ha frenado mucho la atención de las chicas en cuanto a una de las principales estrategias para la reducción de la mortalidad materna, como es la planificación familiar. Tema muy álgido en Centroamérica, mucho más en Honduras, en donde precisamente por el tema del COVID y el estar enfocados en el manejo del paciente y la paciente COVID, se ha detenido o se ha frenado la atención en el asesoramiento en planificación familiar. Hemos tenido pláticas con algunas organizaciones de país en donde se están haciendo estrategias inclusive para tratar de dar asesoramiento en planificación familiar de casa en casa, precisamente porque lo que se nos viene no solo va a ser COVID, que tendríamos para un largo rato en el próximo meses y años, sino que también vienen todas las consecuencias de la no planificación y del no acceso a estrategias para el cuidado de las pacientes con aborto seguro. Y algo muy importante y agravante entonces es que dos situaciones que impactan en la morbimortalidad, como ser el no acceso o el pobre acceso a la planificación, también se viene viendo afectado por sabidas razones, el incremento en el número de cesáreas. Drama con el que ya hemos venido lidiando en nuestros países. Y entonces ahí tenemos un incremento más, como es el incremento en el número de cesáreas, y que obviamente se convierte en un nuevo componente de la morbimortalidad materna en nuestros países. Como verán, la situación es muy parecida, sin embargo, estamos para hacer alianzas, para tratar de no quedarnos estáticos. Estamos en pandemia, sin embargo, debemos de seguir activos, buscando qué cosas podemos hacer como miembros líderes de cada uno de los países para poder plantear proyectos para no permitir que la morbimortalidad en nuestros países se vea severamente afectado por la pandemia del COVID. Te dejo a Jaime con la palabra. Muchas gracias, Wendy. Vamos a pasar a mencionar algunos de los comentarios que tenemos aquí. El doctor Néstor Garelo quiere expresar sus más sinceras felicitaciones a todos por esta iniciativa y se suma al homenaje al amigo Douglas Jarquín y éxitos con nuestro webinar. Jordana Jarquín indica que muchas gracias por el lindo homenaje de parte de toda la familia. Siente un gran orgullo escuchar todo lo que hizo su padre, esposo, abuelo, y que logró cumplir su misión en la tierra con creces. El doctor Luis Araujo le contesta a Jordanka Jarquín que así será. Douglas, para toda Guatemala, siempre vivirá en nuestros corazones, y sus más sinceras condolencias, que de verdad era altamente amado en Guatemala. La señora Maribel de Jarquín nos comenta que está muy agradecida por este gran homenaje para su querido y amado esposo, y que vivirá siempre con todos nosotros por los buenos recuerdos que vivimos día a día, y nos da las bendiciones. Y finalmente, el doctor Héctor Volati, de Argentina, quiere expresar sus felicitaciones a todo el equipo de Centroamérica por la organización de este evento
y por el homenaje a nuestro querido doctor Douglas Arkin, por la iniciativa de este conversatorio sobre una enfermedad que se nos ha reído en nuestra cara por habernos llevado a un gran colega, así como a otros muchos que lucharon en pos de la salud materna y que no podemos recordarlos. Que vaya en el recuerdo del doctor Douglas Arkin y el homenaje para todos los demás. Un gran abrazo desde Argentina, el doctor Héctor Volati, past president de FASGO. Wendy. Bien, no sé si tenemos un comentario. No, muchas felicitaciones a todo el equipo. Y bien, yo no sé si me gustaría dar la palabra a los panelistas, si alguno tiene algún comentario que hacer para cerrar, y si no, le damos la palabra al doctor Raúl Bravo para dar las palabras del cierre del evento. Muchas gracias. Las palabras de cierre del evento nos las va a dar nuestro secretario, nuestro tesorero de la FECASOC, el doctor Jaime Sánchez. Si no hay algún otro comentario por parte de los panelistas, les cedo la palabra. Sí, quería dar unas palabras de cierre. Doctor Araujo, adelante. Luis Araujo, Guatemala. Como muchas veces compartimos con el Chero, con Douglas, en sesiones de FECASOC, en su trabajo en Guatemala, él, pues como les dije, en mi oportunidad, él, sus últimos años de trabajo, estuvo en Guatemala. Solo me queda rendirle un homenaje a un amigo que se nos adelantó, como espero que nos hagan un homenaje a todos nosotros cuando algún día llegue ese momento, pero hoy sí se merece Douglas Arkin, José Douglas Arkin, el Chero, amor de todos los guatemaltecos, sin absolutamente ningún temor en decirlo. Ese tipo era querido en toda Guatemala, desde los ríos hasta el río Suchiate por el sur y del río Sumacinta hasta Belice por el norte. Ese hombre conoció Guatemala mejor que la mayoría de guatemaltecos. Y me puedo sentir muy orgulloso, como lo dije en mi presentación, de decir que fui su amigo, que estuve con él sentado a la par en la misma cama, platicando tonteras y echarnos un sacapita, como él decía, y como él siempre lo dijo: ¿dónde están los guatemaltecos? ¿Dónde están los chapines? ¿Ya traen zacapa? Sí, siempre hubo un zacapa para él, porque se lo merecía, porque era el mejor chero que en mi humilde vida he conocido. Sé que todos los cheros son buenos, sé que todos son una grandiosidad, pero José Douglas Arkin para Guatemala, Douglas, significó mucho más de lo que todo este homenaje puede significar. Se los agradezco mucho y gracias por permitirme la oportunidad de dar esta expresión. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, no me queda más que cerrar el evento. Como parte del comité ejecutivo de FECASOC, quiero darle las gracias a Wendy por haber organizado este evento en homenaje al doctor Douglas Arkin, y quiero agradecerles a todos los participantes. Esto ha sido una excelente participación, que hayan tenido tiempo para ver el homenaje que le hicimos al doctor Douglas Arkin y para enterarse de lo que está pasando en Centroamérica. Así es que, sin más, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias, muy amables. Muy feliz noche, gracias.